Un informe reciente expuso la complicidad de las grandes corporaciones y el gobierno de los Estados Unidos en sustancias peligrosas conocidas como Forever Chemicals o químicos para siempre. Las corporaciones de las que hablaré en este video son 3M y DuPont. Estas son dos de las empresas químicas más grandes del mundo. Este será un video un poco más largo de lo habitual, por lo que es muy importante que lo veas hasta el final. Entonces, ¿qué son los productos químicos para siempre? Químicos para siempre, también conocidas como PFAS, son un grupo de productos químicos fabricados que son altamente persistentes en el medio ambiente. Químicos para siempre se refiere a su excepcional durabilidad y resistencia a la degradación. Estos productos químicos se han fabricado desde mediados del siglo XX y han encontrado una amplia gama de aplicaciones debido a sus propiedades únicas. Los PFAS se caracterizan por fuertes enlaces carbono-flúor que los hacen resistentes al calor, el agua y el aceite. Ayudan a repeler el agua y resistir las manchas, lo que los hace útiles en utensilios de cocinar, antiadherentes, telas impermeables, alfombras resistentes a las manchas, envases de alimentos y espumas para combatir incendios. Están en todas partes y en todo lo que usamos hoy. El problema con químicos para siempre o PFAS surge de su persistencia en el medio ambiente y los riesgos potenciales para la salud asociados con la exposición. Debido a su estructura química, las PFAS no se descomponen fácilmente y pueden acumularse en los cuerpos de los organismos vivos, incluidos los humanos. Esta persistencia ha llevado a una contaminación generalizada de las fuentes de agua y el aire. La exposición a químicos para siempre se ha relacionado con varios efectos adversos para la salud. Los estudios han indicado asociaciones potenciales con niveles elevados de colesterol, daño hepático, cáncer de riñón, supresión del sistema inmunitario, retrasos en el desarrollo de los niños y trastornos hormonales. Otra cosa es, PFAS han sido clasificados como carcinógenos potenciales por las agencias reguladoras. Una vez que estos químicos ingresan a su cuerpo, se quedan allí para siempre, causando estragos. Son casi imposibles de evitar porque están en todas partes y dentro de todo. Muchos países los han prohibido o los están prohibiendo actualmente. Según este informe, más del 90% de las mujeres todavía están expuestas a estos productos químicos, lo que las pone a ellas y a sus hijos por nacer en grave peligro. Entonces, ¿cómo han sido cómplices las grandes corporaciones? En 1950, se publicaron casos e informes transversales de enfermedad de trabajadores relacionadas con cigarrillos contaminados con teflón. Uno de los primeros estudios de esa década examinó la posible toxicidad respiratoria y dérmica de la fabricación de nuevos plásticos, incluidos el PFAS. Señaló que se habían informado ataques similares a los de la influenza en la exposición a humanos, pero los atribuyó a fumar tabaco contaminado con el compuesto. ¿Cómo llegaron estos químicos al tabaco? No hubo evidencia de que los cigarrillos se fabrican con estos químicos. Los estudios experimentales de ratas expuestas a estos productos químicos mostraron que el compuesto era letal para las ratas cuando se calentaba por encima de los 300 grados Celsius. Recuerde, estaban probando estos productos con calor porque este era un químico principal que se usaba para hacer ollas, sartenes y otros utensilios que se usan en la cocina. Estos son utensilios que se calientan todo el tiempo. En los años que siguieron, hubo muchos otros informes de trabajadores que murieron después de la exposición a cigarrillos contaminados con teflón.
Recuerde, estos productos químicos se utilizaron para fabricar Teflon. El Teflon se usa en productos de cocina que se usan para cocinar alimentos. En 1973, una prueba de toxicidad de los productos de Teflon en codornices, periquitos y otras aves encontró que una sartén cubierta con Teflon era letal para las aves cuando se calentaba. Este estudio apareció 10 años después de la introducción de sartenes recubiertas de Teflon en el mercado de consumo de Estados Unidos. En 1980, un estudio de vigilancia ocupacional publicado por el director médico de 3M encontró niveles elevados de fluoroquímicos en la sangre de los trabajadores de la planta de 3M. Aunque el científico de la compañía concluyó que no hubo efectos nocivos para la salud atribuibles a la exposición, la persistencia de químicos en la sangre de los trabajadores fue un hallazgo nuevo que la investigación de salud pública posterior investigó más a fondo. Bueno, me detendré aquí y diré que estas compañías siguieron probando estos productos en humanos y animales, sabiendo que era peligroso para todos nosotros, pero persistieron debido a las ganancias. Imagínate. A lo largo de los años, los científicos de 3M encontraron estos químicos en humanos y los encontraron peligrosos, pero constantemente alteraron y manipularon los estudios hasta que llegaron a una conclusión aceptable. En algunos casos, mintieron descaradamente sobre sus resultados. Imagínate. Por ejemplo, en 1981, el laboratorio de DuPont utilizó un protocolo alternativo para analizar muestras de enzimas hepáticas de los empleados expuestos. Después de reevaluar los resultados una y otra vez, los científicos concluyeron que la mayoría de las pruebas preocupantes eran normales. No notificaron a los empleados ni proporcionaron un consentimiento informado adecuado de sus exposiciones. Cuando encontraron pruebas de discapacidades congénitas, también conspiraron para ocultarlas. De nuevo, registraron 2 hijos nacidos de trabajadores expuestos en 1981. Los niños tenían defectos oculares y faciales. Siempre se encontraron sustancias químicas en la sangre de cordón umbilical en 1/3. No les dijeron a estos trabajadores, solo trasladaron de sus puestos de trabajo a las trabajadoras en edad fértil y no les dijeron el motivo de las decisiones. Además de mentir sobre los efectos de estos químicos en los cuerpos humanos, las empresas trabajaron para distorsionar el discurso público, tanto dentro como fuera de las empresas. Por ejemplo, a pesar de conocer el impacto, afirmaron públicamente que estos químicos eran tan tóxicos como la sal de mesa. Y cuando los empleados experimentaron más y más deficiencias de nacimiento, las comunicaciones conjuntas entre empleados de DuPont y 3M negaron que los trabajadores hubieran estado expuestos a niveles que podrían causar efectos adversos para la salud. También negaron los resultados adversos del embarazo. El más devastador fue que estas empresas controlaron la respuesta de la Agencia de Protección Ambiental a estos productos químicos. Durante décadas, cuando la agencia trató de regular o prohibir las sustancias, las empresas simplemente proporcionaron informes falsos para afirmar que eran seguras. La agencia no llevó a cabo la diligencia debida ni una investigación independiente para verificar estas afirmaciones. Finalmente, la agencia impuso una multa de $15 billones a las empresas. Esta multa no es suficiente disuasión porque se trata de empresas de miles de millones de dólares. $15 billones es solo un error de redondeo
en su balance. Nadie fue procesado. Los productos químicos para siempre no están solo en los Estados Unidos. Un informe reciente decía que estos químicos también habían contaminado al menos de 17.000 áreas europeas. Bélgica es el país más contaminado. En Flandes, donde se ubica una fábrica de PFAS, se registraron concentraciones de hasta 73 millones de nanogramos por litro. Esto es 36 millones de veces el nivel de recomendado. Es tan malo que se pidió a los residentes de los alrededores que evitarán las verduras de cosecha propia, los huevos puestos en sus jardines. A más de 70.000 personas que viven en un radio de 5 kilómetros de la fábrica se les ha ofrecido un análisis de sangre para detectar la presencia de PFAS. En general me gusta brindar críticas constructivas en mis videos, pero este es un caso terrible. Una cosa que sé con certeza es que estos productos químicos deberían prohibirse en los productos y debería aplicarse. Ya han sido prohibidos en Europa, pero los químicos son casi imposibles de eliminar de los humanos y el medio ambiente. Desafortunadamente, la colaboración de las grandes corporaciones y la incapacidad del gobierno para proteger a su gente, a la población, es una de las razones de la destrucción de la confianza en las instituciones. Si las cosas no cambian, no terminará bien. Bueno, de todos modos, eso es todo lo que tengo. Si tienen alguna opinión o crítica, escríbanla abajo. Gracias. Hasta luego.